Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de celebrar junto a ustedes este 30º domingo durante el año, 23 de octubre. Por eso vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Ante esta presencia de Dios, pidamos perdón por nuestra falta de sinceridad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de tolerancia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de perdón a los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas y perseverar en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Eclesiástico. Dios escucha la oración del humilde que clama desde su pobreza. Y en el Salmo, en consonancia con esta verdad, el Salmo expresa la confianza del pobre que invoca al Señor. Participemos de esta oración aclamando: el pobre invocó al Señor y Él lo escuchó. Del libro del Eclesiástico dirás: el Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo pues le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo todos respondemos: el Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegra su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. San Pablo, próximo al martirio, aguarda con humilde confianza el premio eterno por su inagotable dedicación a la evangelización. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio
y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me guiará, me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio según San Lucas narra la parábola del fariseo y el publicano que rezan en el templo. Es un test para examinar nuestra actitud ante Dios. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayudo 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y tenemos hoy, esto toma en realidad varios temas. ¿Por qué? Primero porque este domingo es el domingo dedicado a las misiones. Y después, aunque sea un poco al final, hablaré de las misiones. ¿Por qué? Porque soy misionero. Hace ya 28 años que he dejado mi pueblo, Argentina, para misionar por los países de Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Pero el tema de la palabra de Dios en el primero es: Dios no desoye las oraciones de los pobres. O sea, indudablemente esta opción por los pobres, esta opción de pobreza que imprime toda la vida de Jesús, desde la pobreza del pesebre de Belén hasta la cruz, ¿no? Le da al ser cristiano una impronta de un rumbo, el rumbo de la opción por los pobres, de la pobreza. Y eso es básico, diríamos, ¿no? Porque en este libro del Eclesiástico dice claramente: quien sirve a Dios
con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes. Lenguaje y mensaje. Quiere decir que la oración del pobre, del humilde, llega hasta Dios. Dios no desoye a los pobres. Como que es una base de nuestra espiritualidad, que es el modo de espiritualidad de Jesús, el hecho de que especialmente tenemos que tener una opción preferencial por los pobres, porque es la opción de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios no necesita de la riqueza, por eso dice bienaventurados los pobres y ay de los ricos, se lamenta, ¿no? Jesús. Pero bueno, ese es un tema. El otro es también Pablo, que llega al final de su vida y de su historia. Fíjense que en el final de su vida, cuando me tuve que defender, me dejaron solo. Esa soledad de enfrentar el mal. Pero que a Pablo, en el final de sus días, porque sabemos cómo termina, le cortan la cabeza en la Vía Apia, él dice, mira hacia atrás, y dice, bueno, luché el gran combate, ¿no? Ya se siente cercana a su muerte y bueno, se siente feliz y pleno por lo que hizo, ¿no? Por su fe que perseveró hasta el fin, y que espera el reino, que espera a ese Jesús que tanto predicó. Y finalmente, estas dos parábolas en donde Jesús explicita muy fuertemente el motivo de estas parábolas es ¿por qué? Porque algunos se tenían por justos, lo dice muy, muy directo, y despreciaban a los demás. Acá está, ¿no? Ellos eran buenos, y entonces yo no me junto con los malos. Ese tema es muy fuerte porque habla ciertamente que de la hipocresía, ¿no es cierto? Los fariseos, que el término sabemos. ¿Quiénes eran los fariseos? La gente religiosa, la gente que cumplía, hoy diríamos la gente que va a misa, que reza. Y es cierto, acá dice el fariseo, ¿no? Ayuno 2 veces por semana, había que ayunar una vez por mes, y él ayunaba 2 veces por semana. Pagaba el diezmo de todo, o sea, pagaba todos los impuestos, era justo, era honesto, o sea, que era un hombre recto. Sí, lo era. Y justamente Jesús se lo decía a los fariseos que estaban frente a él. No está negando de ninguna manera que no era un hombre que cumplía con la ley de Moisés, que cumplía con todos los preceptos. Pero, acá está el pero se creía mejor que los demás, por lo mismo. Acá dice claramente que era justo, que realmente, pero se creía superior a los demás. El orgullo, la soberbia. En el fondo agradecía a Dios ser como era, y no como ese publicano. Justamente, el publicano, sabemos, era el recaudador de impuestos del Imperio Romano. Por eso era parte de su profesión, sacarle el dinero al pueblo, para dárselo al imperio. Por eso en el pueblo eran de los más despreciados. Hasta pensaban que ya no tenían perdón. ¿Por qué? Porque ellos no podían devolver y reponer al pueblo lo que justamente le sacaban, ¿no? Como que tenían derecho ellos, porque recaudaban impuestos, pero para el imperio, no para su pueblo, sino para sacarle a su pueblo lo que le daban al imperio, y entonces eran lo más despreciable. Sin embargo, este publicano, pecador de impuestos, frente a la actitud con Dios, se reconoce pecador. Y en su gesto lo dice. Porque el otro dice que estaba erguido. Así, erguido. En cambio
agachada, quedó a lo lejos, no se atrevía a levantar los ojos a Dios. La actitud de él ya era: yo reconozco que soy un pecador. Y era un pecador, era evidente porque era público. Los publicanos manejaban el dinero público. Por eso se llamaban publicanos. Pero eran públicamente entonces pecadores, porque ciertamente que su sueldo era parte de lo que le sacaban a la gente. Su manera de vivir, digamos, ¿no? Pero entonces, sin embargo, él delante de Dios se reconoce pecador. No se atreve ni a levantar los ojos, ¿no? Y le pide perdón a Dios. Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. O sea, realmente se reconoce ante Dios pecador y bueno, como que apiádate de mí. Concédeme tu gracia, pero yo soy un pecador, no me lo merezco. Y en el fondo, o sea, reconoce su identidad y le pide la acción de Dios. Que solamente con la acción de Dios puede salvarse, puede crecer, ¿no? Porque es un pecador. Y Jesús, ante estos dos personajes, frente a los fariseos, le dicen: el publicano volvió a su casa justificado, el fariseo no. Imagínense la reacción de los que lo estaban escuchando. Un publicano era un pecador público. ¿Qué estaba diciendo? Y sin embargo Jesús rompe con los prejuicios sociales y dice: no, el que estaba humillado, que se reconoció pecador delante de Dios, que dejaba actuar a Dios, ese es el justificado, el otro no. Y uno dice: pero el otro cumplió todo, todas las leyes, todo, ayunaba más de lo normal, pagaba el diezmo, y entonces ¿qué le faltaba? Ser humilde, ser sencillo, reconocer su pecado delante de Dios. ¿Y por qué? Porque por más de que cumplamos todas las leyes, somos humanos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, después le dijo Jesús. Y todos empezaron a ir, empezando por lo más grande. ¿Por qué? Porque tienen más errores, tenemos más errores. Cuanto más pasa el tiempo, más tiempo para meter la pata tenemos. Y entonces el tema es este: ¿lo reconozco o me creo superior que los demás? Porque ahí está lo grave. Ese es el motivo por el cual no se justifica. Yo digo, hoy en día, con el cambio epocal que estamos viviendo, yo veo en los medios de comunicación y todo eso, los gobernantes, los políticos, una soberbia. Se amenazan con guerras, con armas, y promueven como que está bien la guerra, como que está bien la muerte, como que está bien matar. Y encima algunos se dicen cristianos. ¡Ay, Dios! Yo me queda claro que no queda justificado, ¿no? Porque a Dios la mentira, la farsa, la hipocresía, ¿no? Frente a Dios estamos como somos en realidad. Y entonces muchos que inclusive, como le digo, se dicen cristianos y no promueven la fe. Capaz que cumplen todo, que van a misa, que rezan rosario, que esto, que lo... Pero si no tratan bien a los demás, si se creen superiores a los demás, si se creen más que los demás, están perdidos. ¿Por qué? Porque Dios no los va a escuchar. Tendrán poder, tendrán dinero, tendrán lo que sea, pero no tendrán el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque Dios escucha las oraciones de los pobres, de los que sufren, de los pequeños. A ese los escucha. Y a los otros, se lamenta, ¿no? El tema es de qué lado estamos nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad, como que pecadores, estamos todos. El
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos nos confesamos, los curas, las monjas, todos nos confesamos, todos pedimos perdón. Y porque sí, algunos de un modo, otros de otro, pero siempre tenemos egoísmo, soberbias. Y este tema de la humildad, que en realidad medios de comunicación y demás no lo promueven. Al contrario, vos tenés que tener éxito, esto, lo otro. Inclusive muchas espiritualidades, mensajes que me mandan, en donde yo veo que enfatizan el ego, el yo. Vos tenés que ser así, vos no tenés esto, vos vos lo otro, siempre yo. Tenés que ser feliz, tenés que alejarte de los tóxicos, Yo digo, qué distinto es a Jesús que se acercaba a los publicanos y pecadores. Y entonces ahí sí quiero tomar el tema de la misión. ¿Por qué? Porque este es el domingo de las misiones, ¿no? El domus, que le dicen, ¿no? El domingo de las misiones, donde las colectas se hacen por las misiones. Pero ¿qué tengo que decir? Si miramos atrás la historia, primero fue Pablo, que era judío, y se fue a misionar al Imperio Romano. Pero después fue el Imperio Romano el que empezó a evangelizar. Y después en nuestra historia, los europeos nos vinieron a misionar a nuestra tierra. Pero, ¿cuál fue el pero? Quitando nuestras culturas, o sea, no solo trajeron la buena noticia del reino, sino quisieron despreciar todo lo que era cultura nuestra. Vamos a reconocerlo. Las misiones que vinieron acá fueron así. Y lo digo porque yo lo viví. Cuando yo fui a la selva con los mayas y empecé, a estudiar su lengua, aprendí la lengua maya cachí, aprendí su cosmovisión, y entonces promoví el calendario maya, los nahuales, los mismos mayas me decían, pero padre, usted no está promoviendo el calendario maya, está promoviendo. ¿Y cómo hace eso? Los otros sacerdotes, antes que usted, decían que todo eso que usted está promoviendo era del diablo, que todo había que tirarlo, todo era del diablo. Y yo le dije, sí, yo lo sé eso. Pero después los mismos sacerdotes reconocieron su error. Porque una cosa es traer la buena noticia y otra, la imposición cultural. Que todos tenemos que ser como los europeos. Pensar, sentir como los europeos. Y inclusive rezar como los europeos. Y entonces todo lo que era, no era cultura europea, era el diablo. Todo eso. Y yo lo digo porque inclusive hablé con algunos curas muy mayores, que una vez hablé con un cura que estuvo en la selva como yo, en ese mismo lugar, muchos años antes, y cuando yo le conté cómo promovía el calendario maya, las cosmovisiones, la lengua, él me empezó a decir, qué distinto, qué distinto. Yo le dije, ¿qué distinto qué? Lo que vos estás predicando a lo que yo prediqué. Todo lo que vos predicaste yo lo satanicé, lo maldije, todo era maldito, todo era el diablo. Después me di cuenta del error que había cometido. Por eso me alegro que ahora prediques eso, ¿no? Y yo digo, él lo reconoció, ¿no? Hombre sabio, digo yo, ¿no? Que supo reconocer su error. Pero hoy en día todavía hay gente que no lo reconoce, ¿no? Que cada vez que dije, yo qué sé, Jesús es el hijo de Arutam, porque yo estaba con los achuar, que a Dios se le dice Arutam. Casi me dicen que era un hereje. O sea, es el día de hoy que todavía la misión la piensan como imposición cultural europea.
globalizada, que todos nos tenemos que vestir del mismo modo que ellos, que expresar del mismo modo que los europeos. Pero ¿y por qué si nosotros también tenemos historia? También tenemos raíces. Nuestro pueblo guatemalteco tiene toda la raíz maya, xinca, pero parece que ser indígena, ser indio es despreciable. Y culturas y pueblos en donde exterminaron de una vez, como en el norte y en el sur de América, exterminaron a todo lo que sea indígena, ¿no? No solo no los respetaron, sino que los masacraron. Han pasado siglos y ahora sabemos que justamente en nuestro pueblo y nuestro continente en donde está la verdadera fe. Y al contrario, continentes como el europeo perdieron la fe. Son minoría absoluta. La fe católica está en el continente latinoamericano. Eso no lo niega nadie, por eso tenemos un papa latinoamericano. Y ahora entonces la misión tiene que ser al revés. Bueno, pero que no es al revés. Tiene que ser abierta a todas las culturas. Porque la buena noticia del reino siempre es buena noticia, pero hay que saber darla, respetando las culturas, respetando... ¿Por qué? Porque en el fondo Dios es un misterio. Ese es el misterio que nos muestra Jesús, por ejemplo, en este ejemplo, donde la cultura judía se pensaba que el justificado era el fariseo. Y Jesús dice, no, acá el justificado es el publicano. ¿Por qué? Porque reconoce su error. También tenemos que reconocer nuestros errores en la misión. ¿Por qué? Porque somos tan humanos que nosotros pensamos que somos lo bueno y que le venimos a traer, cuando en realidad tenemos que saber respetar, escuchar, y allí hacer ver el misterio de Dios, el misterio de la creación y el mensaje y la buena noticia de Jesús. Por eso en un día como hoy, más que nada me parece que como el publicano tenemos que pedir perdón, inclusive los misioneros, ¿no?, por los errores cometidos a estas culturas históricamente, ¿no?, y superarlo desde allí para decir, bueno, ahora iluminaremos a otros pueblos, a otras culturas, pero respetándolos, ¿no?, llevándoles siempre la buena noticia del reino, porque siempre es buena noticia para todas las culturas, pero sin imponer una cultura. Y yo creo que en este cambio epocal tenemos que tener claro eso. ¿Por qué? Porque se nos están cambiando todos los paradigmas. Parece que tenemos que ser como la cultura globalizada mundial y no tener raíces, no tener historia, no tener formas culturales, lenguas distintas, diversas, modos de expresión diversos, que sí los tenemos. Yo creo que hoy en día también hay una madurez de teología, ¿no? Y lo digo desde la teología india que promueve. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la Virgen nos dio un papa como el Papa Francisco, que hizo el sínodo de la Amazonía y que por primera vez en la Iglesia Católica abrió las puertas a la fe con expresión indígena, con expresión de nuestros pueblos, con apertura en diálogo. De ahí es que el mismo CELAM ahora promueve los simposios de teología india, que antes, por supuesto, lo teníamos que hacer en la clandestinidad. Lo digo porque lo tuve que hacer, ¿no? Porque no podía mostrar en la Iglesia Católica que yo hacía la teología india, que yo estaba enculturado con los indígenas. Pero bueno, ahora gracias a Dios no. Es desde el mismo CELAM, gracias al Papa Francisco y a la nueva interpretación teológica, que tenemos un espacio, hay un espacio de teología india en el CELAM, o sea, en el centro de pastoral latinoamericano, con todos los cardenales y los obispos, que sí entienden este camino. Insisto, no todos lo entienden todavía, pero gracias a Dios, la Iglesia sí se ha abierto a la misión. Y entonces ahora somos nosotros los que tenemos que abrirnos a ese nuevo modo misionero
en este cambio epocal mundial. Cuánto desafío nos espera, ¿no es cierto? Pero es todo un camino de esperanza. Saber que en el día de las misiones, más que nunca, Dios nos llama a abrirnos a las culturas, a abrirnos inclusive al ecumenismo con otras religiones, buscando los caminos de la paz, de la justicia, de la verdad, no del odio y de la guerra, que no tiene nada que ver con ninguna religiosidad, ni con los musulmanes, ni con los budistas, no. Desde todas las religiones el llamado de Dios es siempre a la paz y a la fraternidad mundial. Vamos entonces a pedirle a Jesús y la Virgen, ¿no?, que seamos suficientemente humildes, y que nos abramos a esta nueva misión. A cada oración todos vamos a responder: escúchanos Dios de misericordia. Escúchanos Dios de misericordia. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, para que al encontrar la frescura del ardor del primer amor por el Señor crucificado, resucitado, se dirija a Él con humildad para decirle: Señor, ten compasión de este pecador. Oremos. Escúchanos Dios de misericordia. Por nuestro país y sus gobernantes, para que la atención a los pobres, a los oprimidos, sea prioritaria más allá de todo interés político, económico. Oremos. Escúchanos Dios de misericordia. Por los agonizantes y quienes fueron testimonio de fe en sus entornos, para que el Señor les conceda la corona de quienes perseveran hasta el final. Oremos. Escúchanos Dios de misericordia. Por todos los hombres y mujeres víctimas de la violencia, para que el Señor los acoja en su paz y los recompense con el don infinito de su amor. Oremos. Escúchanos Dios de misericordia. Por todos nosotros, para que vayamos al mundo a ser testimonio de santidad, de igualdad, forma, recibamos las bendiciones divinas de acuerdo con nuestras acciones, pues todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos. Escúchanos Dios de misericordia. Escúchanos Dios de misericordia, que seamos verdaderamente testigos en este momento de nuestra historia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, a su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos, para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria y perseveremos así en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras
que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor Dios, que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que reconozcamos las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, y haz que podamos servirlo con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo,
con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos deseándonos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado del mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad en el camino de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.